que rechazan hasta su propia raza, porque son unos judíos burgueses, y se clasifican entre ellos y inician un pensamiento neonazi, ¿vale? Neonazi, mejor dicho, no digo neonazi, pero con un movimiento nazi, que coincide en lo que es el nazismo. Pasa que, claro, el nazismo se propaga de otra manera, un tema económico brutal, donde la banca alemana después de la Guerra Mundial, como todos sabemos, produce lo que ha producido la pérdida de la guerra, y lo utiliza el ejército alemán, como Hitler y toda esta gente, crea una idea del odio al judío, que no tiene nada que ver con el sionismo. El judío es una raza y el sionismo es una ideología, ¿vale? De hecho, está documentado, porque si no lo sabían, los que han gobernado Israel a fecha de hoy, todos son de los sionistas de una rama determinada, un nombre medio raro en alemán, que todos han sido de origen alemán. Los yiris. Los yiris, efectivamente, los yiris, todos son de origen alemán. Ahí no ha habido ningún judío de origen turco, belga, nada. Desde que Europa había judíos, y muchos fueron familias que fueron huyendo por el nazismo de Europa, y todos son de la misma. Pues eso para aclararlo. Y luego el tema de la guerra. En Europa, en Inglaterra, hubo parte de la familia Windsor que estaba implicada, bueno, sí, con el fascismo. En Francia hubo un muy importante que participó muy estrechamente cuando la caída de la República, abiertamente participaron. Y en Ucrania, la Ucrania de hoy, que también quiero contar, hubo un gran número importante de ucranianos que participaron con los nazis. Y lo que está pasando en Ucrania en la guerra es el resultado de un resurgimiento, de acabada la caída de la Unión Soviética, se empieza a implantar el movimiento europeo de un grupo importante de nazis en Ucrania. También lo digo porque todo esto vuelve a resurgir. La historia, en primer lugar, la primera y la segunda guerra mundial es un prólogo, pero que de la segunda a la que estábamos viendo la tercera es casi la misma historia. ¿Entiendes? Los mismos factores, el mismo tema económico, porque todos son guerras económicas y estratégicas. Aquí estamos a las puertas de una guerra en Venezuela por un tema económico, no un tema de narcotráfico. Si tú le cortas donde están los mayores narcotraficantes en el mundo, están en Estados Unidos. Claro, ¿cómo tú mueves la droga en Estados Unidos? Tú dices, yo la pago quiero entrar, pero ¿cómo se mueve? Pues tú tienes ahora mismo potencialmente unos 50 millones de drogas pendientes en Estados Unidos. Eso también, creo que todo esto es también un poco que es el origen del mal con todo esto. Hay un libro súper interesante que se llama Las guerras de la cocaína, que bueno, hace bastante tiempo que salió, la verdad, hace bastantes años, pero es súper ilustrativo, que dice cómo en Miami, cómo surgieron los cárteles en México y en Colombia, a través de una necesidad que se creó con la policía implicada en Miami. Sí. En la guerra de la cocaína. Eso, a ver. Realmente hay intereses muy fuertes. Realmente se vive con una propaganda falsa, una hipocresía, es decir, que se combate las drogas, pero realmente al sistema de poderes incluso, no solo poderes reales y poderes en la sombra, le interesa el fomento de la droga, porque la droga no crea transformación sino destrucción, o sea, destruye a la persona. Por lo tanto, una persona que esté enganchada a la droga jamás va a moverse por ideales ni por justicia social, ni va a ser un revolucionario, y está muy alejado de lo que es la esencia de la vida, lo que plantea Chaplin, muy alejado. O sea, el momento en que estás enganchado, pues no te planteas otra cosa, sino te destruyes a ti mismo y destruyes también el entorno en el que vives, ¿no? Entonces, hay intereses muy claros para que eso no desaparezca, sino que se fomente incluso en la población. Eso beneficia a la minoría de la humanidad, porque aquí lo que se trata es una minoría de ricos, que es el 1% o incluso menos de la humanidad, quieren quedarse con todos los recursos del planeta y esclavizar al resto. O sea, parece una cosa de ciencia ficción, pero eso no es así. O sea, hay intereses muy oscuros de control mental. La droga es un instrumento, pero también el control mental, el control ideológico de las mentes, para que la gente no se comprometa, no participe, no acuda a reuniones de este tipo. Esto está muy lejos de los intereses que pretenden. Y bueno, yo quería apuntar en relación a lo que estaba diciendo Carlos,
añadir a tu planteamiento. Es decir, que la humanidad a lo largo de la historia analiza la historia y dice, son ciclos, son ciclos históricos, ¿no? Y estamos en un ciclo, porque justamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, que gana la Segunda Guerra Mundial y el nazismo es derrotado, a ese carro se suma Estados Unidos de forma interesada, porque le interesaba en aquel momento, pero que realmente provoca la derrota del nazismo es la Unión Soviética, porque claro, el ejército rojo es el que avanza hasta Berlín y acaba con la poca resistencia que ya estaba el nazismo destruido, ¿no? A ese carro se suma Estados Unidos, y a partir del resultado de esa guerra hay un pacto y hay un reparto del mundo, ¿no? Entonces, claro, la Unión Soviética era una referencia, estaba ahí, era un poder, pero no podía servir de referencia para el resto de la humanidad, había que destruir también a la Unión Soviética, ¿no? Entonces el objetivo de Estados Unidos siempre ha sido la destrucción de toda alternativa al capitalismo, ¿no? Ese es el objetivo, y además es permanente, porque ahora mismo todo lo que está pasando en Venezuela, o sea, tú analizas la realidad y ves que todas las piezas encajan, es decir, es destruir alternativas al propio sistema, porque ese sistema que es favorecedor de una minoría de ricos, mantener el poder a costa de lo que sea, incluso pasando por encima de cualquier tipo de principios, de valores, eso le importa un carajo, aunque en la propaganda aparece democracia, derechos humanos, ¿no? Es libertad, no sé, mentira, lo que van es a un objetivo concreto, ¿no? Y entonces, bueno, podríamos hablar sobre ese tema, pero yo creo que ahora mismo cayó la Unión Soviética en el año 89, 91. Bueno, cae el muro y la Unión Soviética desaparece, que justamente a partir de una traición también de Gorbachev, que no fue el último dirigente de la Unión Soviética que participa en ese esquema, ¿no? que tenía interés. Pero claro, la Unión Soviética no podía servir de referencia, había que acabar con aquello. Y justamente a partir de ahí, como ya se acabó la referencia, pues ahora es consecuencia de lo que hay un dato importante. Cuando toma Gorbachev, acaba como último presidente de la Unión Soviética, ¿cómo se llama el otro? El Boris Yeltsin, bueno, se puso un referéndum. Se puso un referéndum en la Unión Soviética. Cuidado, una votación, que eso muy poca gente lo sabe. Que si la gente quería, después de esa situación de quebranto, querían seguir o no. Y la gente, el 90% votó que sí. Del 100%, el 80 y pico por ciento de la población de la Unión Soviética, de todo el Estado, de lo que era la Unión Soviética, votó que sí. Entonces, ¿qué pasó? Porque hubo un golpe de Estado interno para derrocar a la Unión Soviética. Ahí ganó, y no sé para lo que es, el ejército blanco. El blanco siempre ha estado en la sombra. Cuando el que le llamaron el loco, Stalin, se cargó los bienes que se cargó, porque sabía que había gente que estaba intentando, como ese tiempo, intentarse cargarse en la Unión Soviética. Yo digo un problema. ¿Por qué un problema para el capitalismo? Porque un ejemplo de que el trabajador tiene el poder de los derechos laborales, sociales, libertades, el transporte gratis, la salud gratis, no que sea gratis por ser gratis, es un derecho ciudadano. ¿Sí? Cuando estamos hablando hoy del transporte gratis de Tenerife, parece que hemos inventado la pólvora. No, eso lo inventaron sociedades. ¿Y por qué lo hacen ahora? Pues lo hacen ahora por interés de generar, pues, las inquietudes de taparle la boca a la sociedad cuando son medidas progresistas basadas en evitar lo que tiene que haber evitado hace 50 años en Tenerife. Porque es desmesurado la población, desmesurado el encontró de las carreteras. O sea, cuando las cosas se hacen políticamente con sentido común, no son que seas comunista, estás haciendo las cosas con sentido común. Vives en un planeta con unas limitaciones, no tienes 1000 vidas para vivirle, y es la que tienes, y tienes que pensar en las generaciones siguientes. Eso confundimos con comunismo, no, eso confundimos con sentido común. Luego, la Unión Soviética era un peligro para el capital. La Unión Soviética fabricaba aparatos electrodomésticos para durar 200 años. Había neveras que duraron 50 años. Una luz que duraba lo que sea. Eso no era el capitalismo, no es viable. Vendía, ¿por qué coño? ¿Por qué Mercedes era Mercedes? Mercedes era Mercedes en los años 70 por la influencia soviética de que era un coche que te durara 20, 30 años. Porque todo el mundo compraba, todos los taxis de la época de los 70 compraban Mercedes. Porque Mercedes dura toda la vida. Era el coche de aquí y el coche de los verdes. Porque estaba toda la vida, los taxistas todos tenían eso. Porque digo, resumir un poco la que es la mentalidad. No, para... No.
para favorecer la participación, y entonces pidan la palabra a los que quieran intervenir, que se les ocurra alguna idea, y yo la anoto y le doy el turno, ¿vale? Para dar un orden. Juan. A ver, el tema es el origen, ¿no? Y estaba viendo unas frases muy interesantes que hay por ahí hace miles de años. Y una, por ejemplo, dice: ahora pues, matad a todo varón entre los niños y matad a toda mujer que haya conocido a un hombre durmiendo con él. Pero todas las muchachas que no hayan conocido a un hombre durmiendo con él, mantenedlas vivas para nosotros, para vosotros. Otra dice: ven, emborrachemos a nuestro padre con vino y acostémonos con él para que tengamos hijos de nuestro padre. ¿Eso es de la Biblia? Sí. Esclavos, obedeced a vuestros amos terrenales con respeto y temor y sinceridad de corazón, como honraríais a Cristo. Es uno de los muchos versículos bíblicos que son absolutamente repugnantes. Quiero decir que el origen, dice, bueno, dice que venimos de una civilización cristiana, y lees esto y hay mucha gente que no lee el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, que es esto, que es la Biblia, ¿no? Que son dos cosas diferentes. Entonces tú lees esto y dices, todas estas nuevas sectas que hay, los evangélicos, esto que se están metiendo en España, por lo visto a montón, se están metiendo muchísimo, y eso no leen el Nuevo Testamento, leen esto. Entonces dices, ¿qué está pasando? Que esto sí que es el origen del mal, ¿no? El ir creyendo toda esta mierda, porque no se puede llamar de otra manera, y dices, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? De estos, ¿cómo es esa frase? ¿De estos polvos vienen estos lodos? No. De estos lodos vienen los lodos que tenemos ahora. Son los mismos. No, aquellos eran lodos ya. Entonces dices, bueno, y somos una mayoría de personas que somos el 1%, son los que mandan, y el resto, ¿qué coño hacemos? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Lo que decía Manolo, el tema de lo ideológico, ¿no? Nos meten en una televisión, en unas redes sociales, que cuando empezó Internet decían, coño, aquí hay una historia buena para intentar que la gente entienda lo que son planteamientos diferentes, ¿no? De que no son el capitalismo ni nada de esto. Pues no, se han metido estos ahí también y estamos conquistados. Y bueno, yo quería simplemente eso, leer un poco, hay muchas más, hay unas frases en la Biblia que son terribles. Entonces, bueno, empezar por ahí me pareció como interesante, y ver cómo la historia como que se va repitiendo, ¿no? Estaba viendo un reportaje el otro día, un documental sobre Grecia, y dice, joder, en la cuna de la democracia, una mierda, porque la democracia allí, los que votaban eran varones y con gente con pasta, o sea que votaba el 10 o el 20% de la población, nada más. Era lo más básico. Claro. Lo demás no existía. Sí, lo demás eran para servir a los demás, ¿no? Pero en aquella época era una revolución, porque todo era caudillo. ¿Pero tú terminaste? Sí, ya. Yo lo que quería destacar un poco de ese vídeo es la crítica escondida, irónica, que hay detrás del momento último final, cuando él hace la arenga y se ve que el sistema que está en el público es el mismo que tiene Hitler. ¿Sabes? Que era un montón de gente alucinando por un líder. ¿Sabes? Que es una ironía fantástica, porque para mí la lectura es que el sistema ese es el malo. Tener un líder carismático, ese es el malo. Porque él se quedó incluso asustado cuando todo el mundo, ¡oh! Igual que le hacían a Hitler. Y yo creo que ahí también hay una crítica escondida de que todos tenemos que ser un poquito líderes, no tener porque el tipo antes de salir dijo que la esperanza eres tú, ¿no? La esperanza eres tú.
Y no es cierto, no es verdad, eso no es cierto. Lo de los líderes carismáticos nunca ha funcionado, ni de extrema izquierda ni de extrema derecha, creo yo. Creo que un sistema mancomunado como tenemos aquí en Intersindical es verdad que colegiado, es verdad que la participación es imprescindible en un sistema de esto. Si se hace laxa la participación, porque es lo que está pasando en las democracias occidentales. Nos estamos dejando en manos lo que realmente tenemos que hacer nosotros, lo estamos dejando en manos de supuestos líderes carismáticos. Sánchez, que venía a salvarnos de la corrupción, mierda, la mierda. El otro que venía a salvarnos de no sé qué, otra mierda. Siempre es una mierda. ¿Por qué? Porque le estamos dejando el trabajo nuestro. También es verdad que nosotros no podemos estar permanentemente movilizados. No podemos estar permanentemente, pero hay épocas en que sí. Y desgraciadamente esas movilizaciones solamente vienen en épocas como la transición democrática, que realmente la gente tenía la sensación de que iba a conseguir cosas con un cambio. Y eso no ocurre de la noche a la mañana. Eso fueron 40 años aguantando mierda. Entonces, ¿cuándo es el límite que tiene nuestra sociedad de aguantar? ¿Cuál es? El que tiene España de aguantar hasta que la gente diga hasta aquí hemos llegado. Porque todavía no, el movimiento de donde surgió Podemos y tal fue un pues mira, qué mierda es esta que me estás diciendo que tiene en crisis y me estás quitando todos los derechos, me lo estás contando. Y ya sí tenían razón, todavía nos deben dinero los bancos que rescatamos. Entonces, y con respecto al tema de las guerras, solamente hay que estudiar un poquito, leer, no hace falta leer todo Capital, pero ahí te dice claramente que todas las guerras son económicas. No hay ni una sola religión que no sea económica, ni guerra ni religión. Entonces, todo es también un poquito de formación. Por eso no quieren que la universidad se estudie a lo que es por decirlo, la antropología de lo que es la sociedad, o sea, lo que es el pasado. O sea, tú tienes que estudiar del mismo modo que tienes que estudiar a Carlos Marx en la universidad, como lo estudié yo en sociología. Yo ya cuando estaba dentro del movimiento de la representación estudiantil en la universidad querían cargarse ya. Eso está obsoleto. Desde mi tiempo, que estoy hablando del 90 y pico. Esto está obsoleto en sociología estudiar a Carlos Marx. Y el Capital, eso es una antiguaya. Y ahora resulta que si tú no tienes en tu cabeza un esquema de todo, tanto de cómo sencillo, de por qué llamaban mongoles los norteamericanos a las personas que tenían, porque eso no estudié yo en la universidad todavía, ¿por qué llamaban mongoles a las personas que tenían una discapacidad? Tenían los ojos más achinados y tal. ¿Por qué? Porque había eso hay que estudiar antropología. Había una estratificación en la sociedad estadounidense que es la que estaba nutriendo de científicos en aquella época, los más importantes, que eran racistas, contando. Incluso hay una teoría de que la evolución humana, ellos se habían quedado, la gente asiática, eran listos porque eran humanos, pero se habían quedado en un estadio inferior. Hombre, porque tenían los ojos rajados igual que las personas que tenían el síndrome de Down. Y por eso lo llamaban mongoles. Y todavía eso lo tenemos nosotros. Eso es un mongol, como una persona que no tiene, y todavía lo tenemos. Entonces, lo que es el trabajo ideológico. El mongol fue el imperio más grande del mundo. Sí, bueno, pero eso no sabe de historia, eso no sabe de historia, ¿no? Eso no sabe de historia. También las atrocidades más grandes que se hicieron en aquella época, porque que tú seas mexicano y te cojas un cuerpo lleno de la peste y te mandes como un beso el cuerpo que tenga la muralla, pero están todo ahí dentro. Pues no son tontos. Bueno, que sabe que haciendo eso consigue derrotar el ejército. Bueno, seguimos un poco. Pero a lo que yo iba era la ironía esa y de cómo traducimos nosotros en la actualidad, que es lo que a mí me interesa principalmente, en el trabajo mío, con mis compañeros y con los que me rodean, de poder, porque desde luego la insistencia no es, yo de empezar, caigo.
por insistencia no es, hay que participar, hay que hacer cosas. Yo lo que veo ahí en lo que estabas comentando del vídeo, cuando se vuelve loca la gente, que estaban viendo, o sea, le daba exactamente igual, yo creo, lo que dijeran. El líder carismático. O sea, estuviera Hitler o estuviera, o sea, gritan y aclaman por aclamar. Ya el virus ya está metido dentro de la masa. Y es lo que están haciendo actualmente, pues eso, con televisiones, con radios, con un montón de sistemas desinformativos, en este caso, que lo que hacen es confundir al personal. O convencerlo. Bueno, pero los convencen, pero están confundidos. Sí, pero el sistema... Porque realmente no saben lo que está bien. Pues te lo digo, por ejemplo, en mi empresa, es que es inútil ya. Es clamar en el desierto. Es clamar en el desierto. O sea, están convencidos de que está bien y de que lo que tienen es lo que se merecen. O sea, no veo una... ¿Cómo combatimos esto? Tenemos que ser más listos que ellos, eso no es cierto. Yo ahora mismo le he dicho a un montón de gente en mi asociación, en el sitio donde yo trabajo, hemos conseguido cosas y tal, en cuanto te hartas de eso, me doy cuenta de que sale una ley que no está cumpliendo porque le tienen que pagar las noches en que estén de baja. Aunque tenga un periodo de baja, no sé si vacaciones, tengo que mirarlo todavía. Y siempre hay una cosa, siempre la inteligencia supera a toda esta gente, porque siempre la gente tiene un interés, normalmente un interés económico, pues por ahí tenemos que empezar a trabajar por ese nivel y luego hacer conciencia cuando tú estás consiguiendo ese tema económico. Perdona, pero si la víctima en este caso está convencida de que lo están haciendo bien los otros, tú estás porque se está favoreciendo. Tú ya le estás dejando la semilla de que cuando no se sienta favorecido, que eso sí tenemos que hacerlo, que puedan confiar, aunque sean de los contras, en que va a tener una, ¿cómo podemos llamarlo? No un secreto, sino una confidencialidad con esa persona, que eso sí lo trabajamos nosotros mucho. Tú eres de los otros y tú le estás votando a los otros, pero ese sabe que puede venir a nosotros a preguntarnos, porque sabe que somos confidenciales. Eso es una semilla. Y en el transcurso de que tú le ayudes a conseguir lo que quiere, pues tú te trabajas, oye, que tenemos que estar juntos. Que termine mejor. Perdón. No, es simplemente la apreciación del tema de la masa y que sí, que estoy de acuerdo. Si yo puedo clamar en el desierto y tal, pero cuando están cerrados y bloqueados... Tú estás poniendo la semilla. Claro. Pero lo que no veo es que esa semilla no crece, es lo que veo. Sí, es el problema. Yo tengo la esperanza de que sí, yo trabajo así, con que sí, porque hay gente que, aunque hayamos conseguido cosas, aunque sepan que está con nosotros, hay intereses políticos, de política de la mano, de que, oye, la que dirige la asociación tiene una amiga, que ahora se presentaba, pero ya no se presenta, pero siguió trabajando para tener una candidatura a OED. Y llamando personalmente a su sobrina, para tener una candidatura de que no han hecho nada. Cristina, vamos a dejar más participación, porque digo aunque oye, no te estoy quitando la palabra, porque no estoy interesando lo que estás diciendo, pero digo para fomentar en la participación de los demás. Elena había pedido la palabra. Sí, quería comentar una cosa que está pasando en mi empresa ahora, ¿no? Que tiene un poco que ver con lo que decía Manuel. Nosotros tenemos ahora una complicación añadida del cambio de ya el jefe está tan enfermo que ya no puede seguir, entonces está cogiendo las riendas el hijo. Vale. Pues hay una serie de chicas, han cerrado muchas tiendas de horno de pan, como todos saben. Pues hay una serie de chicas, 5 en concreto, de la zona norte, que les han hecho ir a trabajar a Santa Cruz, ¿no? Santa Cruz la 1, porque han cerrado su tienda y pues les han hecho una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, digamos, ¿no? Bueno, ellas cogieron un abogado, incluso hay una afiliada nuestra, y decidió coger un abogado particular, no abogados nuestros, sino porque dicen que la unión hace la fuerza. Estas chicas no denunciaron, sino que intentaron llegar a través de su abogado a un acuerdo con la empresa para que les dieran un dinero por esa modificación sustancial, ¿no? Que son máximo 9 meses
lleves el tiempo que lleves en la empresa. Dejaron pasar los 20 días que hay, 20 días que nos hace un mes, ¿no? Porque son 20 días laborables. Para poder para poder presentar la denuncia. La denuncia, claro. Dejaron pasar el tiempo con este abogado, con la empresa bueno, total, que llevan desde el mes de junio batallando con esto, dándoles largas. A mí no me llamaron en ningún momento. En ningún momento, ninguna de ellas me llamó, ni siquiera la afiliada de aquí. Y resulta que ahora, supuestamente se iban, el último día de trabajo era el pasado domingo, no habían firmado nada, no sabían nada, su abogado no les coge el teléfono. Bueno, un desastre total y absoluto. Vale. Ahora resulta que llega una chica a trabajar a mi tienda, de este grupo de 5 personas, y dice: Elena, el acuerdo se ha ido al carajo. Y ahora nos van a poner fijas de tarde a las 5 personas, fijas de tarde, porque no tienen dónde ponernos, dicen. Como ya contaban que nos íbamos, ahora nos ponen fijas de tarde porque no se pueden arriesgar a ponernos a abrir la tienda y que de repente nos vayamos y no se abra la tienda, vaya. No pueden dar esa responsabilidad a una persona que no saben cuándo se va a ir. Vale. Le digo: mira, ya estás tardando en bajar a denunciar. Te estás tardando porque que te pongan esto que te están haciendo ahora es otra modificación sustancial de las condiciones de trabajo. O sea, tienes 20 días para denunciar. Vete ya, al menos a inspección. Con todos los audios que tienes, porque encima lo has dado todo por audios. Marta, del comité de empresa, que es la que hace los turnos de las trabajadoras, mi empresa. Y UGT. Vale. Esto fue por la mañana. Por la tarde me llama a mi casa. Toda apurada, toda acongojada, la chica, diciendo: Elena, ¿tú hablaste con Marta de esto? Le digo: no, yo no he hablado con nadie. Yo te dije a ti lo que había que hacer y yo con Marta no tengo nada que hablar. Es que tengo tres mensajes de ella que me mandó y me borró. Y estaba la chica acojonada por si yo había ido a defenderla. Tú escucha bien, lo que te estoy diciendo. Escucha bien. Le digo: tienes una oportunidad de oro con esto que te están haciendo, que te están modificando. Ella hace turno de 6 a 2, turno de 5 y turno de tarde, que es de 1 a 9 de la noche. Con esto es otra oportunidad que tienes para llegar a un acuerdo. Para llegar a un acuerdo no, para solicitarle esa liquidación que te tienen que dar. Porque ahora, si no quieren, no te dan un duro. Porque ya no tienes tiempo ya te se ha pasado el tiempo de reclamar. Aprovecha ahora y vete. Y resulta que me llama acojonada por si yo había metido baza. ¿Cómo te comes eso? ¿Cómo te lo comes? Tú explícamelo. Alguien que no tiene nada que perder, que la están poniendo fija de tarde, que la están haciendo trabajar a 40 y 50 kilómetros de su casa. ¿Qué tienes que perder? Y todavía se acojona porque le manda un mensaje un miembro del comité de empresa y se lo borra. Prefiero eso a perder el trabajo. Porque es que yo ya, o sea, hay momentos, estos momentos, yo ya, como dice él, es predicar en el desierto. 5 personas, 5, a las que están dando lo mismo. Una de ellas no conduce. Tú imagínate, no conduce. Vive en el puerto de la... No, mentira, en el Mayorazgo de la Brotava. Se tiene que ir en guagua a trabajar a Santa Cruz y volver. ¿Te digo lo que me ha ayudado a mí para comprender eso? Pero le toca a Fran. Vale. Cuando me toca. Sí, yo terminar junto. Bueno, yo los estaba escuchando a todos, ¿no? Y la verdad que opino de todas las cosas que básicamente parecido a lo que han hablado tal, y también iba a contar una anécdota que me pasó en la empresa para resolver un poquito también de donde viene el origen del mal de muchas cosas, ¿no? El miedo, perdón. Todo esto venía a que el origen del mal para mí es el miedo. Por supuesto. Sin ningún tipo de duda. Es una persona Cobardía. sin miedo es el primer paso a la rebeldía. Es decir, cuando no tienes miedo te da igual todo. Vas hacia adelante como... Pues lo mismo pasa con esto, ¿no? Otra cosa que he aprendido con la edad es la paciencia, que yo antes era bastante impaciente, era bastante... ¿sabes? Radical hacia adelante. Ahora ya no tengo esa radicalidad de esa manera, la he como suavizado hacia otros puntos, ¿no? Entonces con el encargado nuevo que tengo, me lo pongo siempre porque me parece muy curioso este chaval, ¿no? Tiene un par de años más que yo, y él estudió lo mismo que yo estudié capataz agrícola en Tacoronte y él también, ¿no? Entonces a él lleva en la empresa unos 2 años, más o menos,
y lo pusieron directamente de encargado, ¿no? Y llegó aquí, viene por parte del jefe, lo pusieron de encargado. Yo llevo toda la vida y nunca me han puesto de encargado, jamás en la vida, ni se lo han planteado, claro, está, imagínate, un protestón como yo, que es imposible, que es normal. Yo lo veo normal también por parte de la empresa y hasta se lo agradezco. El tema es que, claro, vamos en el coche, me tiene que trasladar en coche, cosa que a él no le gusta, pero claro, como tengo la taquilla arriba y no tengo los baños arriba y todo, pues yo sigo metido donde estoy. Yo empecé allí y ahí me voy a quedar hasta que se vaya la empresa, que ya le queda visto. Me lleva el coche, ¿no? Primero empezó con que tenía que traer la tijera de podar de mi casa, que era una herramienta personal, ¿no? Yo le iba escuchando de sus historias, ¿no? Esto que te van, ¿sabes? Además es un rollo encima propio, es decir, tú ya como para evolucionar como jefe o como encargado, lo que haces es como intentar meter tus amedrentaciones, ¿no? Y claro, como sabes que soy ahora delegado y me menospreciará pensando que cara esto de delegado ahí, ¿no? Además que me encanta cuando me desprecian porque es muy divertido, ¿eh? Entonces no te llegó y me suelta como que, coño, y Frank, tú que eres igual que yo, capataz y tal, porque a ti la empresa nunca te ha metido de capataz y yo nada más llegar me metieron de encargado. Digo, hombre, eso tiene una respuesta muy fácil. Pues sí. Y se nota así, digo, sí, te voy a explicar. Digo, mira, yo empecé aquí hace 26 años, ¿no? Cuando empezamos aquí, trabajábamos de lunes a sábado y eran 40 horas, teníamos 2 pagas, no teníamos bolsa de vacaciones, prácticamente éramos animales de carga y burros de carga, que trabajábamos con rastrillo, cubeta y tal y cual, no sé. O sea, esto se ha ido evolucionando durante el tiempo hasta que has llegado tú. De repente llegas tú con 4 dobles pagas, una bolsa de vacaciones, un sueldo encargado, tus derechos, puesto a dedo, ¿sabes? No porque valgas para el puesto, porque claramente no vales para el puesto, pero estás puesto a dedo, entonces es normal que estés aquí, ¿vale? La diferencia entre tú y yo es que yo tengo unos valores básicos de cómo se tiene que ser una persona y cómo tiene que luchar para llegar al punto que hemos llegado. La diferencia es la gran diferencia entre tú y yo. Tú te arrodillarás a cualquier cambio que haya solo por mantenerte donde estás sentado tú ahora. Yo no. Esa es la diferencia por la cual tú eres encargado y yo no lo soy. Claro. Pero no te hace mejor que yo, ni nunca lo has sido mejor que yo. Digo, te voy a decir una cosa, digo, conmigo vas a pinchar en hueso siempre. Es decir, puedes inventarte lo que tú quieras, tal, no me vas a sacar de mi sitio nunca, porque tú eres el primero que sabes que no tienes razón. Tú estás movido por lo que te dicen arriba que tienes que hacer. A ti te ha hablado otro encargado, vete por aquel, porque aquel es un tal, pícalo en tal sitio, y ya digo, ya ninguna de esas cosas funciona. Y lo sabes. Y a ti te toca, me acuerdo cuando nos dijo, dice, ¿qué? Están de Cindy hoy. Digo, de Cindy. Digo, de Cindy que de Cindiante. De Cindy que se nota. No, de sindicato. Digo, que la palabra era entera. Ah, sí, digo, me da la sensación como si no lo respetara. No, sí, digo, no, me dio la sensación, como lo llamaste Cindy, es como si te digo que estás de encar. ¿Sabes? Es decir, el tema de que lo que estaban hablando, de cómo meter a la gente otra vez cómo meter a la gente cuando están en un sitio que están bien, o ellos creen que están bien y que no se puede avanzar, ahí es donde la gente, como dice él, predicas en el desierto, ¿no? Pero si tú quieres que la gente se una a ti, lo que tienes que crear es el problema, que es lo que hacen los otros. Es decir, te crean un problema de que tal me refiero a nivel global, ¿no? Te crean un miedo, un problema, un rollo para que tú estés preocupado por el problema. Si a ti te dicen que todo está bien, ¿dónde está el problema? Para que tú luches por lo tuyo, ¿no? Ahí es a donde yo voy. Es decir, hay gente que está tan acomodada y está viviendo, como bien dice, no sé si fuiste tú, creo que fuiste tú. Alguien dijo eso de que se conforma con lo que tiene. Claro. Ahí está el problema. Te conformas con lo que tiene. Estábamos hablando del gobierno actual, los grandes problemas del gobierno actual es que has dicho que ibas a invertir en vivienda y que ibas a invertir en tal, y no se ha hecho. Ahí porque se tiene que salir a la calle. Y no porque España se rompa o se ha roto nunca y se va a romper. ¿Sabes? Es absurdo, ¿no? Y ahí es el problema. Es decir, tú lanzas los miedos a sitios que no son, y ahí es donde tú desvías la atención de la gente. Ese es mi punto de vista sobre de dónde viene el mal. El mal está claro que es codicia, poder, egoísmo, todo eso es el mal. Egoísmo. Y hay personas que tienen ese tipo de cosas dentro y para conseguirlas tienen que engañarte a ti. Si no, como son seguidores tuyos, ¿no? Entonces yo creo que lo que tiene que ser es una lucha frontal sobre ese tipo de cosas. Es decir, tú ante el miedo es decir, sí, pero ¿cuál es el miedo? Que vengan en patera 20.000 personas o 19 millones de turistas. Las que vienen en patera que traen un coche y se ponen a caminar por la TF5 y no te dejan llegar hasta aquí, o es el turista. ¿Quién es el que realmente está creando el problema? ¿Cuál es el problema real?
Claro, pero no te lo dicen el problema real, te cuentan el otro, ¿sabes? Encima, como bien dicen, y se está haciendo ahora, te hacen luchar contra el que es inferior a ti, para que no te quite lo que tienes tú. Y ahí es donde tienen ellos la guerra ganada por el momento, claro. A no ser que la gente vuelva a ser un poquito más intelectual, que es el problema también que hay, ¿no? Hay mucha ignorancia ahora sobre todo, ¿no? Te cuentan cualquier cosa. Ayer me contaban que era, no sé si ustedes saben algo de esto, que salió en las noticias, que porque tuvieses una casa en La Gomera sin alquilar, las habían multado. Sí, yo lo escuché. Sí, pero claro, eso, yo estuve buscando por todos lados y no encontré esa ley en ningún sitio. ¿Cómo salió? Sí, te la habían multado porque tú no tenías una casa que es alquilable en una zona turística, no la habías puesto en alquilar. No hay ninguna ley. Claro, no hay ninguna Pero ley. no era exactamente así, ¿eh? No. Sí, no, pero bueno, claro, no, pero la noticia no es exactamente así. Es otro rollo lo que había pasado. Porque yo después lo busqué bien. Pero el titular es ese. Sí. Ese es el titular. Pero eso no es... Además, muy Canarias 7 el titular que me decía. Los inmigrantes están en los hoteles. Ese era el titular, pero en realidad no te explicaban por qué estaban en el hotel. Sino, los inmigrantes están en el hotel. Si tú no lees la noticia, ¿con qué te quedas? Los inmigrantes están en el hotel. Y los de La Palma en barracones. Ya con eso tienen ellos el titular que a ellos les interesa. Tú no vas a leer la noticia. ¿Qué coño vas a leer la noticia? Pues lo mismo pasa con esto. Si no alquilas una casa, no sé qué, te multan. De culpa de ser. De culpa de ser. Sí. Y claro, de hecho el otro día me golpean el dedo y es culpa de Sánchez. Ganar el cielo. No, para mí todo lo que pasa en el mundo es culpa de Sánchez. Con el pan, todo eso va a la basura. De hecho, también Sánchez es un tío que no me gustaba y ahora me cae hasta bien. Como tiene la culpa de todo, pues me cae bien. Es increíble, es casi omnipresente. Hombre, es que después de Dios, creo que está Sánchez. Y después viene ETA y Venezuela y tal. Pero Sánchez está después de Dios porque está en todo, es decir, en los conciertos. En todo. Pedro Sánchez, hijo de puta. El disco de Rosalía está dedicado en contra de Pedro Sánchez. También. Sí, claro, porque como La una primera vuelta. perla esa. Claro, es una vuelta. La perla es Pedro Sánchez. Claro, es que ese es el problema de Pedro. Es decir, estás cansando al elector. La chica esta al final van a votar a Pedro Sánchez. está más a favor de la parte... Sí, pero ellos te dicen que no, que algo no es. Bueno, Realmente tienes... Ay, perdón. Entonces, yo sí creo que estamos atravesando, como dijimos al principio, una época chunga, negativa, oscura, y ante eso, Frank me parece que ha hecho una buena exposición sobre lo que debe. A ver, ¿cómo debemos afrontar esto, no? Porque claro, podemos hacer un panorama muy sombrío, y verdad, podemos pasarnos toda la mañana aquí hablando de la situación real, lo que nos está pasando en las respectivas empresas, y todo es negativo en cuanto a falta de respuesta, lo que dice Manolo, lo que dice tú. También vale, y entonces, hombre, aquí ponemos yo creo que lo negativo, ¿no? Pero también he conseguido muchas cosas positivas. Vale, sí, no, es importante también sacar lo positivo porque si no, al final nos deprimimos. Y tanto que si nos alimentamos solamente de la realidad y de la realidad es caótica, la realidad es chunga, la realidad es fatal, no, vamos también a tener en cuenta los pequeños pasos que se dan, pero sobre todo la intervención de Frank en el sentido de que el mundo se puede estar derrumbando a mi alrededor. Se puede estar. Lo que yo no me puedo derrumbar soy yo. Porque, y me acordaba de la anécdota del pajarito, ¿no? Hay un pajarito, eso es como un cuentito. Un pajarito que coge la gotita de agua y incendia en el bosque. Y el pajarito va con su gotita de agua y la echa. Y claro, los demás animales se ríen de vas a conseguir tú cómo. Dicen, no lo sé, pero yo estoy haciendo mi trabajo. Vale. Yo estoy haciendo mi trabajo. Lo que no podemos es fracasar, sentir la sensación de fracaso del personal, o sea, yo sé que es difícil, y es muy fácil decirlo, pero a veces hay que estar en la realidad para decir, coño, qué fortaleza hay que tener para poder aguantar esto, pero no te queda otra, porque si estás en la vida, o sea, hay dos opciones, o vivir de acuerdo a cómo son tus condiciones, o vivir dejándote llevar por el ambiente, ¿no? Entonces, yo sí sé que también hay un problema grave con el contagio, ¿no? Hay un contagio social, contagio en el sentido de que la invitación permanente de abandono. Eso es todos los días, hasta de la propia familia, ¿no? Y la gente más cercana, o sea, pero ¿para qué te metes en eso? Sí, pero si al final eso es un fracaso. Pero eso siempre. Todos son, eso siempre, ¿no?
Pero ha habido momentos en la historia donde tú salías a la calle, y lo que hablábamos al principio, ¿no? Que como nos mataron a Javier, salías a la calle y veías un entusiasmo, una cosita, ¿no? Y te servía de referencia. Claro. Te contagiaba. Ahora el contagio es al revés, el contagio es para que abandonen. En aquella época yo recuerdo que había en la calle un hervidero, ¿no? Era un hervidero. Matan a Bartolomé también en la barriada de Somosierra, ahí participamos también nosotros. Aquello era una participación social y una rabia contenida de la gente. Claro, estamos recién salidos de la dictadura y habían 40 años de opresión y de... Por eso digo que la vida son ciclos, estamos pasando esa nube oscura, ¿no? que pasará y llegarán otras referencias, ¿no? Pero lo que quiero decir es que tenemos que ser fieles a nosotros mismos, independientemente del ambiente, ¿no? Porque es verdad que el ambiente ayudaría, ojalá. Y bueno, y también ver los pequeños pasos que se están dando. Para mí el hecho de estar aquí hablando de estas cosas, para mí es un paso, porque tenemos un punto de encuentro y podemos discutir y podemos hablar. Y luego en los trabajos, es jodido, ¿verdad? El trabajo es pocos avances, ¿no? Porque a nivel de... A ver, yo creo que lo que se va a producir es lo siguiente, ojalá me equivoque, pero si gana la derecha y la extrema derecha, que las encuestas todas dicen que pues ahí va a haber una situación, no digo que se dé, ojalá me equivoque, porque todo va a depender de una reagrupación de la izquierda, si es que se produce, una reagrupación de la izquierda alternativa al PSOE. Es que son como demasiado, como diría yo, son demasiado... La derecha y la ultraderecha que hay ahora son como demasiado, ¿cómo explicarlo? No es inútiles, es como demasiado... O sea, ellos mismos se echan la tierra encima, es decir, ellos ahora podrían arrasar si quisieran, pero no van a arrasar por ellos mismos, es decir, tienen unos líderes realmente... Bueno, yo lo que quiero decir es que si llegan al poder, y ojalá que no lleguen, pero si llegan al poder, se va a producir una demanda social masiva. ¿Por qué? Porque ellos vienen a recortar. Sí. Ellos vienen a recortar y entonces vamos a tener que volver a repetir el ciclo. Volverá otra vez la gente a salir a la calle. Está pasando en Argentina, está pasando en otros lugares, como con Rajoy. Ellos vienen a recortar, ellos no vienen a regalarse nada, ellos vienen a recortar y a favorecer a ese 1% de la humanidad, favorecer que son los primos y los hermanos, los que se llevan bien. Van a favorecer a esa minoría, con lo cual la reacción tiene que producirse porque es cíclico. Sí. Claro, pero todo el esfuerzo que ha costado conquistar lo que tenemos hoy, al final se va a caer y vamos a tener que volver a repetir otra vez la historia. Doloroso, pero tiene su lógica. Las conquistas sociales siempre que eso... ¿Cómo se llama el de la barbita del Congreso de Diputados, el de Esquerra Republicana? Rufián, soy fan. Ya te digo yo a ti que si Rufián se presentara por el gobierno de España y no fuera independentista, ya ganaba. Porque lo único que le falta a la izquierda es la ilusión que tú tuviste en tu época, pero para eso que nosotros no tenemos la derecha. Espera, la ilusión, esa es la clave. El trabajo que nosotros tenemos que hacer como representantes de los demás es crear la ilusión de que se puede. Y eso lo hace Rufián alegando todas las burradas que hacen los de la oposición y en el pensamiento que tienen los otros. Yo le digo que si no fuera independentista, este tío sería la ilusión de la izquierda. Porque le dan la cara. Es posible que se pueda. Es que sí, es que yo creo que estoy convencida de que sí. Porque no hay... Vamos a quitar el tema político de la organización política de España. No hay un movimiento, o no somos capaces de crear un movimiento que cree ilusión en los compañeros para decir, esto es una esperanza de mejora. No lo tenemos. Y eso es lo que realmente tenemos que hacer, porque hablando de una palabra que ya está en desuso y que quieren que esté en desuso, que es el tema de la revolución tiene que empezar por nosotros mismos. Además, sí, lo que estábamos hablando. Si no hay. Y esto es como el aprendizaje vicario de los niños. Si tú estás fumando en tu casa y dices a tu hijo que no fume, estás jodido. Así mismo. Estás jodido. Pues eso es lo que... Si tú, vamos a ver, si tú eres representante y
la peña no te ve que los sindicales que están moviendo por los demás, tú eres un sindi. Porque son los que somos, la mayoría son sindi. Y que nos vamos a engañar aquí. Pero también dentro de tu la mayoría son sindi. Dentro de tu tal también deberías de coartar eso, es decir, al que no esté trabajando igual que tú, decir, nosotros tú no vas a estar trabajando igual que nosotros es lo que deberías hacer. Nosotros por dentro, porque los sistemas que se ven, como él cuando terminó la Areña, allí estaba el sistema nazi, en la platea aquella. Nosotros lo que intentamos desde el principio, aquí está Fanny que lo puede corroborar, es que cuando cogemos horas sindicales para algo, no es para tal. Vamos a preparar la reunión que tenemos el lunes, que por cierto la suspendimos por un problema que yo tuve. Vamos a reunirnos para hacer esto. Vamos a reunirnos, no tenemos ningún tema, pero tenemos que reunirnos para que surjan los temas, porque tenemos que tal. Nosotros no nos reunimos para darnos un diente en el pelo, que lo hemos visto. Hemos estado, que esto es digno de que hemos estado en una videoconferencia, una videoreunión en el COVID, y la compañera, no vamos a decir nombre, haciendo su tinte. No, le ha tocado ese día. Haciendo su tinte. Yo me revuelvo en la silla, como me revolví en su momento. O con la moto, aquí en eso, y con la moto, sí, oyendo la... Entonces, ¿de qué me estamos hablando? Tiene que empezar por nosotros, y la gente, es como lo que decía de César, la muerte de César no solamente tiene que ser honesta, sino parecerlo. O sea, no solamente tenemos que ser sindicalistas, sino que sepa, que vean. Sí. Entonces, si tú... Nosotros llevamos 2 años dándole la oportunidad a los compañeros que está, la compañera y el grupo que está ahora de presidente, aunque tengamos la mayoría, 2 años esperando que tuvieran algo de pasar por los centros, de hacer un sondeo de cómo está. Yo no he visto nada. Nosotros hemos podido ponernos de presidenta desde que hubo el tránsfuga que vinieron para acá, y hemos dado la oportunidad de que trabajen, de que... Vale, ¿qué nos dice? ¿Alguien quiere agua? ¿Alguien quiere agua? Los escucho, pero añadir un poco que la juventud de hoy en día, de hace 30 años para acá, ha vivido con una comodidad que muchos no han tenido, y el desconocimiento también creo que influye. No sé, estas nuevas sociedades ahora de influencer y todo rápido, todo fácil, está haciendo nombre en ella y daño, sí. Con los influencers me he dado cuenta yo, porque yo la verdad que consumía de vez en cuando y tal, y se han hecho, claro, empezaron con unos temas, ¿no?, que les dio una popularidad, y cuando ya llega el tema a la popularidad, ahora saltan y se hacen empresarios solos, ¿no? Ya no haces vídeos de algo que te gustaba. Bueno, a mí me gusta tocar la guitarra y yo hago un vídeo de la guitarra. No, ya no hago un vídeo de la guitarra. Ahora te propongo que no te masturbes, porque masturbarse hace que tengas más energía al día. Que tengas más energía. Claro, tienes más energía, no sé qué, y ahora una vuelta al catolicismo. También te han tenido una vuelta al catolicismo, y te hacen como podcast de todo ese rollo. Y vamos, es que te partes del culo, ¿no? Además, pasó al tiro, uno que yo veía pasó de hablar de tatuajes, que encima yo lo conocí en persona porque era amigo de una persona que vino aquí, vino a un concierto nuestro, no te le gusta el metal y toda esta historia y tal. Pasó de eso ahora a decir que Dios habló con él. Toma ya, ya se habrá metido, ¿no? Sí, pero espérate, estamos hablando de que fue y llenó el, ¿cómo se llama? El Movistar Arena, lo llenó el nota. Llegó a 7 o 8 personas diferentes, ¿no? El nota viene de un, ¿cómo se llama el que es finlandés o sueco? Uno que escribe libros, que también es un machista, porque yo después de leer los libros del tipo, de ver los libros, Jamison o algo así se llama el tío. Espérate, ya sé quién es. ¿Sabes quién te digo? Uno que... Sí, pero eso está flipado. Es que es alumno de él, ¿no? Y este te está metiendo lo mismo ahora con el catolicismo y el no fap, que lo de no fap es lo de no masturbarte, ¿no? Y no llegar al matrimonio virgen,
Un montón de, sí, de eso hay un montón de cosas que dices tú. Estados Unidos. No estás cumpliendo ninguna, ¿sabes? Eres un tío todo pintado, lleno de tinta, con el pelo largo y las dilataciones. O sea, que estás vendiendo que Dios vino a hablar contigo y te dijo que el camino era ese y que ahora estás llevando a no sé cuántos mil idiotas. Igual que el Yado haciendo burpees. Es que ahí es donde yo voy, a la ignorancia tan grande de esta juventud, el tema de me voy a hacer rico siendo el gilipollas. Juventud entre comillas, Sí, no, yo te hablo de compañeros de 30 a 40 la juventud ahora. 30 40 y tengo ahora 50 y me sigo considerando joven, ¿sabes? Claro, porque ahora de 20 a 40 son, vamos, chiquillos, menudos. Entonces yo estoy en la segunda juventud. Sí, eso es normal. Parece que hay como una tendencia, siempre ha sido, ¿no? A través de la historia siempre ha habido tendencia a que la inmensa mayoría siguen lo que decíamos antes, el papel del líder, ¿no? Necesitan referencias y como no son capaces de pensar por sí mismos, hay mucha gente que no piensa por sí mismo, sino necesita hacer un seguimiento de alguien y entonces ante la ausencia de cuestiones de fundamentos, como digo yo, cuestiones de fundamentos humanos, pues siguen cualquier chorrada. Entonces, pero hay como una necesidad humana de seguir una corriente, aunque sea equivocada. Tienes tantos estímulos que tienes que buscar como un camino, y entonces buscas un camino en el que te crees realmente que haya... O sea, yo me acuerdo de ver la charla el otro día y era partido del culo en mi casa. A mí mi novia me pone la vida de las tentaciones y me parto la caja, y mi novia dice, pero tú no tienes empatía. Y digo, pero ¿qué empatía voy a tener yo con un subnormal que pone a la novia con 10 malomos de gimnasio? ¿Qué quieres? Que no se la tires, pero tú que eres idiota, hombre. Tienes 20 y pico años, le pones a 10 tíos buenos, ¿qué hace la tía? Dirá, yo lo he visto en otra, ¿sabes? Pues lo mismo, digo, tú tienes que tener un programa realmente que dice, no, porque dicen que es psicológico, para que la gente aprenda del amor, pero ¿de qué amor? Yo pienso lo que yo me río de él, y ella dice, la inconsistencia, lo que no tiene valor, lo que no tiene fundamento, tienes que ponerle un papel de regalo, de ponerlo bonito para presentarlo, pero en el fondo no es nada, está vacío. Entonces, lo que hay, a ver, yo analizo que siempre un poco la historia, miras hacia atrás y siempre ha habido un intento por parte de las clases dominantes por dominar a la humanidad, siempre. Y hay momentos en donde existe una fuerte resistencia para ser dominado, por lo tanto ahí son los procesos revolucionarios, los procesos de cambio social, hay un fuerte movimiento de resistencia y ahí lo tienen crudo. Estamos atravesando un momento donde hay una ausencia de principios, una ausencia de valores y ahí cabe todo se contamina y le estamos dejando el camino libre para que ellos puedan ejercer ese dominio, ¿no? Y entonces hay ustedes saben, ¿no? Los Estados Unidos siempre han estado a la cabeza de ese control mental, de ese intento de dominio, de convencer a la humanidad de que el mejor camino posible es ser borreguitos, calladitos, no protestes y tal. Pero para poder lograr eso hace falta todo un montaje, todo un aparato, ¿no? El aparato ideológico, las películas, ahora mismo las redes sociales y tal. Pero todo, en realidad, todo está fomentado. La agencia de inteligencia de Estados Unidos, la CIA, siempre ha estado, además tienen los tipos especialistas, auténticos especialistas en psicología social, en manipulación de la mentalidad. Eso ya lo tienen todos, ¿eh? Y hay un documento que se lo quiero leer porque es muy característico y es como una muestra de hasta qué punto de manipulación, de maldad humana para poder escribir esto. Te lo voy a leer, un pequeño... está sacado de un libro de un director de la CIA. ¿De qué manera acabaron con la Unión Soviética? Ya sé cuál es. Se llamaba Dulles. Sí. Fue un director de la CIA entre el año 45 y el 59. Pero no hubo ningún tipo de reparo en reconocer hasta qué punto y qué bajeza podían llegar para destruir los valores, los principios, los ideales. Y bueno, la referencia de la Unión Soviética, para bien y para mal, pero era una referencia que estaba ahí, y era una conquista de la clase trabajadora. Después habrá errores y en el camino no existe la perfección, pero cuando estaba en auge muy fuerte la Unión Soviética, el intento de Estados Unidos por destruir esa referencia alternativa al capitalismo estaba clarísimo, o sea, había que acabar con eso, y lo consiguieron, porque al final lo lograron. Este tipo se llama Dulles,
se llama Allen Bell-Dulles. Él dice: sembrando el caos en la Unión Soviética, sustituiremos sus valores, sin que sea percibido por otros valores falsos, y les obligaremos a creer en ellos. Aquí vamos leyendo y nos damos cuenta de que realmente es un retrato de la realidad, Sí, sí. Les obligaremos a creer en ellos. Encontraremos a nuestros aliados y correligionarios en la propia Rusia. Episodio tras episodio se va a representar, por sus proporciones, una grandiosa tragedia, la de la muerte del más irreductible pueblo en la tierra, la tragedia de la definitiva e irreversible extinción de su autoconciencia. De la literatura y el arte, por ejemplo, haremos desaparecer su carga social, deshabituaremos a los artistas, les quitaremos las ganas de dedicarse al arte, a la investigación de los procesos que se desarrollan en el interior de la sociedad. Literatura, cine, teatro deberán reflejar y enaltecer los más bajos sentimientos humanos. Apoyaremos y encumbraremos por todos los medios a los denominados artistas, que comenzarán a sembrar e inculcar en la conciencia humana el culto del sexo, de la violencia, el sadismo, la traición, en una palabra, cualquier tipo de inmoralidad. En la dirección del Estado crearemos el caos y la confusión. De una manera imperceptible pero activa y constante, propiciaremos el despotismo de los funcionarios, el soborno, la corrupción, la falta de principios. La honradez y la honestidad serán ridiculizados como innecesarios y convertidos en un vestigio del pasado. El descaro, la insolencia, el engaño, la mentira, el alcoholismo, la drogadicción, el miedo irracional entre semejantes, la traición, el nacionalismo, la enemistad entre los pueblos y, ante todo, el odio al pueblo ruso. Todo esto es lo que vamos a cultivar hábilmente hasta que reviente como el capullo de una flor. Solo unos pocos acertarán a sospechar e incluso comprender lo que realmente sucede, pero a esa gente la situaremos en una posición de indefensión, ridiculizándolos, encontrando la manera de calumniarlos, desacreditarlos y señalarlos como desechos de la sociedad. Haremos parecer chabacanos los fundamentos de la moralidad, destruyéndolos. Nuestra principal apuesta será la juventud. La corromperemos, desvalorizaremos y pervertiremos. Claro, esto es un retrato de lo que está pasando hoy, de una forma, ¿no? Sí. Esto es en grado sumo, pero si lo estamos viendo todos los días. Los valores humanos están por los suelos, y hay todo un aparato para conseguir eso. Entonces, el origen del mal. Pero esto está claro. Segunda parte. Todos los líderes que están apostando por el nacionalismo en Europa están apoyados por Trump. Esto es claro, pero es que encima la tenemos jodida, porque tampoco a la Rusia le interesa que haya una Unión Europea. También apoyado a los líderes que son nacionalistas y que quieren romper Europa. A Rusia le interesa la Unión Europea. A Rusia le interesa hasta pertenecer a la Unión Europea. Pertenecer sí, pero que hay una Unión Europea que esté ahí en contra. Si Europa existe, ¿por qué existe Rusia? ¿O que Rusia? No, sí, eso es verdad, porque se siente amenazado y tal, pero sinceramente no creo que a Putin le interese que en Europa hay es que Rusia es el puente entre Europa y Asia. Yo digo que no, pero a Rusia no le interesa que haya una Unión Europea que le pueda hacer frente a Estados Unidos, ni a ellos, porque si le hace frente a Estados Unidos, también le hace frente a ellos. Yo no quiero por eso. Al que no le interesa que sea una Europa fuerte, es a Estados Unidos. De momento que exista una Europa fuerte unida a Rusia y al resto de Asia, Estados Unidos tiene. Y si África la dejan hacerse según los estados africanos, la Unión Africana como tiene que haber sido, ya te digo ya que muchas cosas cambiarán en el mundo. Claro, si la Unión Africana, los países son libres, según una Unión Africana como una Unión Europea,
yo te digo aquí dónde iba a parar, igual que pasa con los países de América del Sur. América del Sur tiene su esto igual, o sea, pues claro, Estados Unidos, es que realmente la amenaza del mundo es Estados Unidos. Claro, la victoria de los nazis se ha convertido en Estados Unidos. Yo estoy de acuerdo con una parte. Los nazis trasladados a Estados Unidos. Pero hay otra parte del discurso que los nazis querían que los americanos ganan la guerra, porque les interesaba, no nos engañamos. Los últimos planes en el buque de Hitler, veía claro Hitler que lo que le interesaba que fueron los americanos y ellos irse con los americanos para combatir el comunismo. Pues esto es lo mismo, estamos hablando de exactamente lo mismo. A quien no le interesa una Europa fuerte, no a Rusia. Rusia, el cliente fundamental de Rusia es Europa. O no olvidamos lo que pasa con el acueducto esta de gas y de tal. ¿Quién lo destrozó? Rusia, Europa. Fue Estados Unidos y se callaron, la expresión como putones, los alemanes. Que ha ido y fueron una unidad polaca de la OTAN que hizo el trabajito. Se cayó, porque el mayor negocio que tiene Europa es usar lo que está pagando el gas y el petróleo en Europa. Hay una parte del discurso que estoy de acuerdo, pero yo no sé. Si está cogiendo el gas, perdona, el gas y el petróleo que está vendiendo China a la India, y la India a Estados Unidos, y Estados Unidos a Europa. No, yo hay una parte. Vamos a ver. Aquí de toda la cuestión que estamos hablando se pueden derivar muchos debates. Sí, claro. Entonces vamos a entrar a aterrizar en el tema histórico y lo que se le interesa estratégicamente a una potencia a otra, claro. Igual nos va a dar para otro tema. Estamos aquí dos horas, pero yo creo que a Rusia no le interesa que se meta un sistema en que pueda haber un presidente que no es por votación. Eso no le interesa a Rusia. Es que tú piensas que eso no le interesa a Rusia. ¿Quién dice que Rusia no es democracia? Pero bueno, vale. Yo estoy hablando de los intereses. Vale. Y está hablando de los intereses. Rusia ahora mismo, Rusia no le interesa, Rusia le interesa que esté todo bien como está. Perfecto. Pertenecer a Europa no Estados Unidos necesita una guerra para salir de su crisis. Rusia no puede pertenecer a nada que tenga democracia. Ahora no. Han equivocado. Rusia tuvo su interés y le ofreció estar en la OTAN con Putin. Estoy hablando de 20 años. Rusia pidió estar en la Unión Europea. Si Rusia está en la Unión Europea, hoy mismo tenemos hablando de esto. Tú estabas diciendo de ver otro documental. Que ese de Javier hoy. ¿Cuánto dura? 8 minutos. Es rapero o algo de reggae. Sí, yo lo conozco. Bueno, esta tarde hay una concentración frente a las escalinatas donde cayó ayer, a las 5, que puedan estar. Y bueno, continuar con ese homenaje que todos los años le hacemos. Sí. Por el 1 de mayo también. Quiero decirte antes de empezar que este es el tercer y último capítulo de la serie que hemos hecho temática sobre el fraude de la pareja de Ayuso y la condena al fiscal. ¿Lo tienen en algún móvil? ¿La pareja de Ayuso? Y seguir contando estas historias. Entra en... Vale, ya está. Eso me lo tenías ahí. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando saltó al siguiente que el tema de Quesada se hacía. Yo estudié pedagogía arriba no sabe que estoy de horas, perdón. Y todos los años estaba el homenaje. Todos los años que decía allí, todos los años estaba el homenaje. Hubo algunos años en que se hace también en diciembre, ¿no? La universidad, los estudiantes. Nosotros hemos ido también, el sindical, hemos ido allí en diciembre. Sí, cuando ha sido aniversario, 25. Siempre se hace la caminata. Hemos hecho lo que el sindicato de estudiantes lo suele hacer el día 2 y nosotros lo hacemos el 1 de mayo. De hecho, la placa que está entrando a mano izquierda es del sindical canario. ¿Te acuerdas del mano que Sí, la placa que está allí. 9 de mayo. Se puso el año 78. Hoy se cumple 48 años. Sí, 48 años. Entonces, como hablando de 40 años se hizo una explicación y la película, hay otra película que anoche que tuve la oportunidad de verla, tiene comete un error. Comete un error porque los conocedores de la laguna lo saben mejor. Utilizan un personaje que era un soplón de la policía y miente en la película. El director, el productor, la persona que capta al tipo,
pues lo pone en una actitud casi de protagonista, cuando no te da un mentiroso compulsivo. Y cuenta la historia que digo que se cae el vídeo totalmente por la intervención de este señor. Uno que sale ahí con una gorrita y que, tiene una paradoja, dice, estaba arriba, corrí abajo, y estaba abajo, y yo fui, o sea, si estabas arriba, ¿cómo carajo vas a estar abajo? Y viste lo que estaba pasando arriba. O sea, la contradicción brutal, ¿no? Serie burradas que decía. ¿Sabes que pasaron por la televisión canaria? Sí. La otra tarde. Yo lo vi, el preestreno, en la Universidad de la Universidad. Bueno, pues es una muestra más de la manipulación de la historia, ¿no? Porque, sí, claro, resaltan un personaje que fue colaborador de la policía, claro, y lo ponen como protagonista de la historia. Aparece mucho en esto, ¿no? Es curioso eso, ¿no? Sí, como desde el poder también se intenta cambiar. Sí, luego hay una parte en el vídeo de ayer, por ejemplo, aparece Barbera, un antiguo abogado nuestro, muy bueno, comunista y con una idea muy buena, ¿no? Perteneció también al despacho, tuvo un despacho Buzola también, y ya falleció hace unos años. Aparece Antonio Cubillo. El vídeo intenta ridiculizar la imagen de Antonio y dice, ya viste la frase que dice el chico. En aquella época, en la universidad, se sentía un poquito de libertad y de una Canarias libre y socialista. Eso es verdad. Que claro, el miedo, el que iba a decir, no, eso no fue así, sí, y que haya estado más o menos implicado en el M para allá, pues, oiga, que haya ido a las asambleas, eso nunca lo sabremos, porque nadie dice, yo pertenezco al M para allá, eso me ocurre decir, yo pertenezco al M para allá. Si hay gente que pertenece al M para allá y se lo tiene callado. Pues yo conocí a un... ¿Entiendes? Sí, ¿por qué? ¿Eso fue lo que pusieron la bomba en el Copica? ¿O no fue una bomba, no? Sí, la única bomba que puso con efectividad, que haya explotado, efectividad digo del resultado, fue una bomba que pusieron en la laguna. ¿En el Corte Inglés? Sí, en el Corte Inglés pusieron una, pero no hizo daño a nadie. La única víctima. Sí, ponemos víctima colateral, yo no lo llamo víctima total, sino víctima colateral, fue un policía de la laguna que se metió a desactivarla. Mienten al decir que era de la unidad esta de desarticulación que no había. No era para nada. No, que no había nada. Y yo se metió allí, un ficudo, y oye, si es un artefacto, no te metas. O sea, es un aviso de bomba. Ya que explote. El daño que hizo puede ser simplemente por el artefacto que utilizaban era dinamita casera. Y en algunos casos decir que era goma 2. Goma 2 no existía en ese momento y que esperar. No era mentira, goma 2 una inversión de los años 90 y 90. Igual que eso de la dinamita era sobra, porque eran trabajadores que trabajaban cuando la dinamita se controlaba tanto en la construcción, que había mucha época que muchos túneles, se fabricaba mucho con terrenos. No, la goma 2 en los 80 existía. La goma 2 existía. En los 80, pero esto fue en los 70. Pero no en Canarias. No en Canarias. Vale. Los 70. Lo más fácil, claro. En Canarias llegó todo mucho más tarde. Claro, pero es que se utilizaba. Lo relacionaron con el M la construcción, no tiene tanto control. Lo relacionaron con el M para allá y le metieron el tiro. Igual que le metieron las cuchilladas a ¿cómo se llama? A Cubillo en África. En África. Bueno, yo quería resaltar, o sea, que nos preguntáramos si hubiese una situación así como la que se dio en aquella época, se produciría una explosión social como entonces, porque no solamente fue la muerte de Javier, anterior a él, a los 77, cae no, era estudiante también, Bartolomé García Lorenzo, el del centro, que está al lado de Belén María. Bartolomé García Lorenzo sí estaba vinculado al movimiento independentista, por lo visto, y lo utilizaron como que estaban buscando al Rubio. Se había secuestrado a un empresario, y con la excusa de que estaban buscando al Rubio, que fue el secuestrador del empresario, llegan a Somosierra, tocan en la puerta, es donde vivía Bartolomé. El chico abre la puerta, ve metralletas apostándole, cierra la puerta y empiezan a disparar a través de la puerta. Hay un detalle, cuando él abre la puerta, él tenía un niño, el sobrino en el brazo, y él protege con su cuerpo. Claro, él protege, por eso cierra la puerta, claro, porque tiene unos tiros de trayadora y él protege con su cuerpo al niño. Enseguida.
Ajá, y con su cuerpo evita que maten al niño. Él muere. Entonces ahí se produce en un momento clave, porque estamos hablando del 76, sí, un año antes de la muerte de Javier, y había como una rabia contenida, ¿no? La gente salía a la calle, pero de forma masiva. Bueno, tú también estuviste, ¿no? en esa movida. El barrio de Somosierra estaba tomado por los vecinos, o sea, la policía no podía entrar. Sí. Era una cosa pero súper masiva. Y el entierro de Bartolomé, me acuerdo que salía de Somosierra y llegaba hasta el cementerio Santa Lastenia. La calle estaba a todo, o sea, había una indignación por las injusticias, ¿no? Que estamos hablando hoy, es decir, bueno, llevan 40 años reprimidos y encima cuando ya se muere exacto, de cuál es la historia. Exacto. Y ahora hay una cuestión, ¿cómo se llama? Sí, claro. Como estamos anestesiados, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Hay una anestesia colectiva, que por eso ustedes estaban planteando, o sea, es un reflejo, ¿no? La mayor parte de las empresas también vemos eso, con algunas excepciones. Ustedes, por ejemplo, llevan un proceso y han estado represados y han conseguido un buen convenio. O sea, también es una prueba de que aquellos colectivos que han estado unidos y van todos a una, pues se conquistan muchísimas cosas. Nosotros vamos ¿A qué apuestan los empresarios? Como ya sabemos, a la división. No podían a muerte. Y en aquel momento el pueblo estaba unido. Y eso era contagioso, incluso en las empresas. Sí. Que los empresarios tenían mucho cuidado de recortar derechos y que la gente había una rabia, ¿no? Hombre, porque no había... Y ahora estamos en esa etapa de anestesia colectiva. Pero no pues ahora tendrá que despertar otra vez porque yo creo que es lo que toca. Porque de no tener derechos ninguno a tener que evitar que los perdamos son dos cosas totalmente radicalmente diferentes. Y creo que las ilusiones se tienen que construir diferentes. Antes estaba comentando cuál es lo que yo haría, ¿qué hago yo con el miedo de esta señora a no reclamar sus derechos? Eso pero lo he visto yo. Que por eso el tema de la confidencialidad intentar una rabia, pero nosotros claro, pero en vez de rabia es comprender al otro. En vez de rabia, porque yo también la he sentido, es intentar comprender al otro. ¿Qué situación personal tiene esa persona para que antes de reclamar sus derechos tenga movimientos para no perder su trabajo, el que sea? Entonces yo tengo que mirar qué es lo que esa persona, porque claro, yo lo tengo claro, y sobre todo desde una postura siendo delegada, que no me pueden echar por reclamar los derechos ni míos ni de nadie. Entonces yo me tengo que poner en la posición de la otra persona, cuál es su andamiaje personal, por el cual es personal, me tengo que presentar, es un tema personal, de personalidad, o es un tema de situación social, o es un tema de odio a estos son unos comunistas y tal, o sea, ideológico. Entonces yo tengo que conocer a la otra persona, porque a mí también me da rabia. Nosotros intentamos que cuando hay un grupo de personas, bueno, entonces sí cogemos firmas, tal cual, pero cuando no son muchos en el trabajo, intentar hacerlo no en el momento que está sucediendo eso, sino a través del comité de empresa, intentar luchar por eso que le está resultando en reducción de sus derechos a esa persona. Esa es la idea. Primero, conocer bien, porque somos personas, o sea, no, es un trabajador, no, aparte de trabajador es persona también. O sea, ¿cuáles son las circunstancias personales que le llevan a abocar a esa persona a no reclamar una cosa que tiene unos papeles, señor, que es su derecho, que no te pueden echar? Mira, lo primero, en Atelsac, la peña no sabía y tuvo que ir sola, sobre todo a las miniresidencias, y sobre todo a las miniresidencias donde estaban las personas trabajadoras más mayores, a decir esto que no se sabía. Si tú estás luchando por tus derechos y tú denuncias que hay un derecho que no se te está cumpliendo, a lo mejor la empresa te echa, pero si nosotros podemos, y esto es haciendo asamblea, levantando actas, viendo las respuestas de email que te da la empresa y tal, si te echan y tú estás reclamando un derecho fundamental,
tú tienes 3 meses por fuera lo que dura el juicio, tú vuelves a entrar otra vez. Hay una cosa. Y no se sabe, y tampoco quieren estar fuera de la empresa. No es el caso. Bueno, mira, pero no quieren ese proceso de tener que, una vez echado, luchar, porque es muy diferente cuando se tiene un equipo que cuando estás solo. Una representante, no sé, quizás por ahí no se produce la diferencia de planteamiento de Elena, ¿no? Porque, bueno, yo digo desde la experiencia de estar aquí durante unos años y estar asesorando por el equipo, te das cuenta el valor que tiene el equipo. El equipo es importantísimo. Sentirse solo es muy jodido. Y si tienes compañeros al lado que no funcionan, pues la verdad es que por eso surge la reacción que dice Elena, ¿no? Porque además estoy viéndolo continuamente. Es decir, la gente que tiene un equipo detrás es mucho más efectivo, porque hay un reparto también de responsabilidades y de actividades dentro de la empresa, con lo cual hay una organización. La empresa lo sabe y sabe que ahí hay una fortaleza, por lo tanto no se pasa de la raya. En aquellos lugares donde ve debilidad, pues trata de captar a los más débiles y llevárselos a su terreno, que quizás es lo que está pasando. Y no digo más débiles en el sentido despectivo, ¿no? Yo entiendo que las personas también están pasando por situaciones muy personales, muy fastidiadas, y muchas veces es la explicación de por qué reaccionan así. Es cierto, eso es lo que tú estás diciendo. Pero no podemos renunciar, eso no nos puede frenar. No podemos renunciar a conseguir los objetivos. Ahora, si yo tengo capacidad pedagógica y me puedo juntar con esa persona y escucharlos a nivel personal, si quiere hablar, tampoco es cuestión de forzar, ¿no? Pero ahora, sí es verdad que hay que darle un toque humano a las cosas también, ¿no? En el sentido de comprender al otro y a la otra persona, porque es verdad que tienen motivaciones a lo mejor muy fuertes detrás en cuanto a una familia, pero claro, hacerles despertar también la conciencia para lo que tú decías. Pero tú no te das cuenta que es una oportunidad. Es decir, yo tengo que también sacudir a la gente, ¿no? Porque muchas veces, o sea, con la cuestión de decir que tengo que entender al otro y tal, vale, eso sí, pero con un objetivo en la cabeza. Con un objetivo, claro. Ya yo te informé de llevármelo... que tienes ese derecho. Ya yo te informé que tienes ese derecho y que siempre te cae mejor estar unos meses pasándolo mal. Si te echan, porque cuando las empresas ven que te ponen en tu sitio, entonces ahí ya se los... se quieren ir. Su objetivo era que les pagaran esos cochinos 9 meses, o sea, 9 mensualidades, digamos, que es lo máximo que puedes conseguir con este tipo de acuerdo, digamos, entre comillas, ¿no? Ellos se quieren ir porque le están haciendo a ir a trabajar a 50 kilómetros de su casa, ida y vuelta. Esta chica concretamente sí tiene coche, pero no conduce porque le da miedo a la autopista, no conduce. Se están pegando 12 y 13 horas fuera de su casa. Tú piensa bien lo que te digo, ir a las 8 de la mañana a trabajar desde el puerto de la Cruz a Santa Cruz. ¿Cuántas horas te pegas en la guagua? Luego, espera, te sales a las 9 de la noche, vuelve, pasa una guagua, va llena, no te para, esperas a la siguiente. Están llegando a su casa a las 11 y pico de la noche. ¿Qué tienes que perder, alma de cántaro? Que te quieres ir, que lo que quieres es que contra, y me estás llamando cagada. Pues si yo vine a cagar por ti. Vale. Venga, hombre. Yo lo que les intentaría decir es, oye, mira, tú tienes otras oportunidades. Ya tú perdiste una oportunidad porque pasaron 20 días para denunciar. La perdiste, pero tienes más oportunidades. Pues que ¿tienes hijos? ¿Tú tienes hijos? Si tienes hijos, tienes una conciliación. Sí, la edad del mío, de 28 años. No puede. Tiene una persona mayor a su cargo, mayor. A ver, todo eso. Porque hay 1000 maneras. Si uno no hay tienda, la cerraron. La tienda que trabaja allá, pero está trabajando en otro lado, ¿no? Exactamente. Bueno, pero si yo tengo una persona mayor, me pongo a moverme de que soy la única, yo qué sé, por darle vueltas a la cabeza, que soy la persona que lo está cuidando y que no puedo estar a tanta distancia de mi edad. Todo eso ya lo saben. Todo. Y con este tipo de personas es una batalla perdida. Entonces yo lo que tengo muy claro es que no voy a dejar mis energías, mi tiempo, bueno, con una persona así. Bueno, yo le sembraría la semillita. Mira, si te vuelve a suceder esto otra vez,
ya tú sabes que tienes 20 días para denunciar. Que tú no quieres denunciar, pues ya mía, ¿qué quieres que te diga? Renuncia ya al puesto de trabajo. Los 20 días llevan 10. Han pasado 10 ya. Pero le han cambiado su mira, si a ella vieja de tarde. Si a ella le han cambiado las condiciones sustanciales, ella puede marcharse con la indemnización. Pero eso sobre eso, a ver, no sé si te lo he explicado. Que lo haga. Pero que no, porque ella se quería denunciar y ella que pretende que yo vaya a darme de tontas con el jefe. Porque lo que me falta es por ofenderle. No, pero si lo único que tiene que hacer es, yo te cojo ahora con el abogado, esto no denuncia ni nada, sino que tú le transmites a la empresa. Yo le he dicho que esto no denuncia, que es gratis. Pero tú le dices que no denuncia, que esto es, mira, tú no vas a denunciar nada. Tú ahora coges, vas y con este papel vas a la, porque el abogado te da el papel, tú lo firmas para tú exigir que te bajen una indemnización. Y no estás denunciando nada. No, porque si el problema de ella es la denuncia, tú no estás denunciando nada. La empresa me va a dar un duro. La empresa me va a dar un duro. La va a hacer ir a juicio. Porque sabe a lo mejor que y ellas no quieren. Porque son más cajones. Y no hay nada que hacer. Yo no digo que yo sea una persona. Para que no se convierta en un intercambio. Pero invítalas a un café un día y vamos los dos. Vamos a avanzar. Sí. Frank, un día vamos, le invitamos un café a todos y vamos los dos. Básicamente el tema que están hablando ellas es que yo creo que hay una cosa que me llama mucho la atención. Yo nada más llevo un año de delegado y hay una palabra que se me ha instaurado en la cabeza, que es la ingratitud. De hecho, con Juanjo, que lo conocen, ¿no? Esto es muy ingrato, chicos. Es que esto tal, y eso que te está pasando a ti es muy ingrato. Si tú estás intentando defender a una persona que no quiere, ¿no? Estás dando todas las herramientas que tienes en la mano. Y la pregunta es ¿por qué no quiere? No es que no lo haga, es por qué no quiere hacerlo. Y está claro por qué no quiere hacerlo. Si la empresa también tiene unos mecanismos, los cuales consiga unas personas a las cuales tiene hechas de empresa, para que le digan que ha conseguido esta, que te va a conseguir. Pero tú has visto que haya conseguido algo. Para que tú ¿me entiendes? No es el caso, sí que has conseguido cosas. Sí, claro, pero da igual, no. Para la empresa tú no has conseguido nada. Y para ella tú no has conseguido nada. Y ahí está esa persona a la cual ponen de confianza y no sé qué, que es la que le va a comer la peta. ¿Y qué discurso entra más fácil? ¿El negativo o el positivo? El negativo, claramente no, pero ¿para qué vas a ir? Si después te van a dar 4 perras, te vas a quedar sin trabajo y tal, ¿para qué luchaste eso? Y en el tiempo que lo luchas, ¿qué haces? Si te votan, claro, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú qué haces? Crear ese problema para que cuando tú llegues con tu discurso sea ingrato lo que está pasando. Eso es lo que yo me he dado cuenta. Si a nosotros nos llegan personas allí con problemas que quieren que se lo soluciones así. Mira, es que me ha pasado esto con el encargado, tal, sé cuánto, tal. Eso tiene un canal inmenso, burocrático, en el cual a veces gana y a veces no, que es larguísimo, en el cual el trabajador se aburre, se descorazona, y acaba pensando que tú, que eres el sindicalista, es el que lo está haciendo mal. Porque el otro ya le dijo, ¿ves lo que te dije yo? Que no iba a conseguir nada. Te lo dije. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Y ahí la ingratitud de este rollo es ese. No saber conseguir cómo parar a este. Porque este es el problema, el que está haciendo que, además, puede ser hasta un compañero, no tiene ni por qué ser ni un encargado ni nada. Es uno al que lo tiene, tú te ves conmigo, ya nos cortados, tú tal, yo te doy a ti la llave de esto. Le das una confianza absurda, o te doy un vehículo, porque estoy hablando de mi empresa, porque no sé, cada cosa no sé lo que será, bueno, a ti te toca hoy esto que es mejor que ser lo otro. Bonos 20 euros. Exacto, te doy esto, o tienes un plus por debajo de la mesa de arrastre, como yo lo llamo el plus de arrastre, el de betadine, para comprarte el betadine para las rodillas. Pues ese plus es el que hace que el sindicalista tenga ese momento ingrato con el trabajador. Porque yo el otro día cuando lo del canalético flipa en colores, es un rollo del acoso, llega al canalético y el canalético es como el limbo. Puede estar años y años, ¿y qué pasó con esto? Cuando pone claramente que son 3 meses. Y tienes que reclamar, y después todo cuando llega el rollo, que lo comentaba mi Soracha, porque lo hablamos aquí cuando llegamos abajo, todo era interpersonal. Nunca hay acoso, siempre es interpersonal. Es un problema que tengo yo contigo. Nosotros hicimos un protocolo para problemas interpersonales. Claro, es que claro. ¿Sabes? Que no, vamos a ver, pero porque hubo un problema
y realmente ese problema sucedió durante 3 días y no podía haber huella psicológica para un problema tal. Entonces lo hablé aquí con el compañero, ustedes mira, hagan un tema de un protocolo de problemas interpersonales y tal, porque ¿para qué? Para que no lo resuelva tú si tienes razón, tú no. Hay un tema de sentarse, de ver cuál es el problema y de ver si esa persona tiene que ir a trabajar a otro departamento o qué persona es la que tiene que cambiar y tal. La víctima siempre es el culpable. En nuestra empresa la víctima siempre es el culpable. Es decir, la víctima llega allí, denuncia y el que cambia es a la víctima. Si es vertical, vamos. Pero claro. Y si es horizontal, pues el que más nos va cayendo. Es decir, si este está del lado nuestro y tiene aquí la estrella de David cuando los judíos que vendían a sus propios familiares, pues lo mismo. Bueno, es decir, aquí siempre ha pasado lo mismo, en la guerra civil pasó lo mismo. Tú decías, ¿qué les cojo? ¿Para qué? Para que a ti no te pasara nada. Claro. Pues aquí pasa lo mismo, es decir, ¿para qué vas a ir al sindicato si al final qué va a pasar? Pero el protocolo, el protocolo no te, o sea, si el protocolo está bien hecho, no sí, te... Yo me refiero al caso de concreto, que siempre es el que denuncia. La culpa no es que sea tuya o de nadie, sino la culpa es de que la empresa ha creado a esa persona, además que yo le he puesto un nombre claro que es el arrastrado, porque encima no te arrastras ni por algo real. Nosotros tenemos a un tipo de UGT allí que no ha conseguido nada para él. Es decir, claro, que es para decirle, payaso, debería estar conduciendo, ¿me entiendes? Es que ni eso tiene, eres idiota. Estás luchando al lado de los bobos estos, sin nada a cambio, porque no cogen ni labores sindicales. Es que eres idiota, ¿me entiendes? ¿Tú crees que realmente estás haciendo algo que tienes el beneplácito? Yo creo, te digo yo a ti, que yo estoy en la empresa y tengo... A mí me aprecian más en la empresa que a él. Es que llego tarde. ¿Me entiendes? Te digo, me aprecian más en la empresa. Porque tengo teatro y tengo... No recuerdo, la primera mano lo he hecho 2 días. Estamos terminando. Yo para la tarde viene a sentarse a las 5 de la tarde en el Paraninfo, será bien recibido. Para... Alfredo y sus calambres tengo. Mi padre que tiene calambres ahora. Tenemos que ir terminando ya, y yo apuntar a una cuestión que se repite mucho aquí en el sindicato, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? El desconocimiento. La labor de los delegados, de los comités de empresa, las personas que están en representación de los trabajadores, es informar. Y segundo, y hay que informar de una manera entendible. Eso yo creo que es un fallo que estamos teniendo. Además, lo diré siempre, el problema de la izquierda es ser tan intelectual en algún momento. Porque la derecha te lo explica todo con tonterías. Sí. No, porque este viene a joderte el curro. ¿Ves? ¿Verdad que es así? El otro no, en realidad este señor viene porque en su país está pasando. ¿Ves que ahí se perdió el discurso? Ese es el problema. Bueno, una de las cuestiones ¿cómo sería si por la gente tiene miedo en general, hay mucho miedo a denunciar, y nosotros lo que le decimos que es algo que se desconoce, normalmente se desconoce, que es el que tu nombre aparezca en un papel, en un documento, presentado en el SEMAC o presentado incluso en la empresa. Eso es una garantía. Y es lo que la mayor parte de la gente desconoce, porque dice, no, que yo no quiero aparecer, pero si es que aparecer precisamente es lo que te da el blindaje, para que no puedan tomar represalias. Y entonces le voy a contar lo que pasó. Lo último, yo le pasó un delegado de una empresa de construcción, de las pocas empresas de construcción que tenemos en el sindicato, que no tenemos mucha presencia en la construcción, pero hay una empresa de la construcción que está aquí en la costa. Entonces ahora vienen una serie de fechas y el patrón, fechas libres, ¿no? Es decir, el 6 de diciembre, el 8, después las fiestas de Navidad, el 25, el 31. Y entonces él le plantea al delegado, le dice, mira, compañero, le dijo así, ¿no? compañero, es que son muchas fechas, cámara, y entonces a ver si por lo menos no las cogen todas, cogen 4 nada más, de las 6 cogen 4 y las otras 2 las trabajan. Me llama el delegado y me dice, mira, me está planteando esto. Digo, el delegado, no, ustedes tienen un derecho a las 6 días. Otra cosa es que quieran negociar con el empresario, trabajar esos 2 días y pagarlo. No, me dice que se los regalemos.
Pero ¿cómo es eso? Eso no tiene sentido. No, y entonces la gente no sabe qué hacer. Entonces yo les hago una propuesta, les digo, mira, vamos a hacer una cosa. No vamos a hacer una carta dirigida a la empresa firmada solo por el delegado. Vamos a mandar una carta firmada por todos los trabajadores. No son muchos, son 9 trabajadores. Que aparezca la firma y el DNI de todos. Efectivamente, recoge la firma y le dice, en la carta le dice, no vamos a trabajar, vamos a descansar los 6 días, que es lo que nos toca por ley. Y se la entrega al patrón. El patrón no quiere firmar. Y el delegado se impone y dice, tú me la firmas porque va dirigida a la empresa. Y tú me tienes que firmar ahí. Entonces, se ve presionado y le firma. Y ya está, garantizado. Ahora, si va a tomar represalias con alguno, aquí aparece el nombre de la persona. Por lo tanto, ahí es una garantía. Y yo creo que eso es lo que más se desconoce. Claro. ¿Sabes qué firman todas las denuncias que tiene la empresa? Yo. ¿Cuál es la labor? Todas las firmo yo, porque yo quiero firmarlas. Porque con todo lo que me han hecho, yo tengo ahí una serie de papeles, montones, y todo llega a mi casa. Todas las sesiones de los delitos que se pueden, todas llegan a mi casa. Entonces, cuando quieran volver otra vez a tomarla conmigo, pues tengo todo eso ahí. Y estoy más protegida 40 veces más que el resto de bobos que no quieren firmar las denuncias. El derecho se llama garantía de indemnidad. Está recogido por ley. Sí. Es decir, garantía de indemnidad. No me pueden tomar represalias por algo que yo estoy haciendo de forma legal, como presentar una denuncia. Y puedo denunciar a cualquier cosa que pase en la empresa, lo puedo denunciar, aunque sea un trabajador de a pie. Sí, por supuesto, también lo puedes denunciar. Y eso te da garantía. Y eso es lo que cuesta entender. Ahora, ¿cuál es la labor del representante? Informar. Mira, tienes esa garantía. Ahora sí. Si te dice que no, pues yo milagro no puedo hacer, pero yo te informo. Esa es la palabra. Bueno. Pues si no hay nada más, damos por finalizada la reunión, si les parece, y nos emplazamos para el año que viene. A ver, el primer viernes es 2 de enero. No vamos a ver. ¿Y el 9? Y el 9 solo, El 9... Hasta ahí muevo yo con los jueces. Y el siguiente es el 16. El 9 ¿El 2 de enero no toma? ¿El 2 de enero no toma? Vamos con los turnos. ¿Qué es esto? No sé. 17 de enero, que está señalado 16, aquí. 16. El 16 de enero. 16 de enero. ¿Hay un símbolo intersindical ahí? Ah, sí. ¿Qué es? Del año 94, ¿no? 16. Mira, los años segundos. Sale intersindical. No, pero es un jueves. Se fundó el 16 de enero. No, claro, un congreso. Bueno, pero no es El 17 no. Eso es nuestro, nada más. Pero hay fechas señaladas. Sí, es del año pasado. el viernes Una cosa son los festivos y otra cosa son los fechas señaladas. año señalado que están ahí, vale. Bueno, pues, pero puede ser el 9. El 9 puede ser. El 9 puede ser. El festivo 6. Y el 2 también. Bueno, el 2 está un poquito. No sé. No, yo creo que el 2. El 2 está un poquito. No, el 9 pero el 9 sí puede ser.